Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? En esta lección vamos a platicar de la analítica de datos en concepto. Primero, pues te voy a explicar qué es la analítica de datos. Posteriormente, hay que ver cuál es el rol de la estadística en la analítica de datos, que es fundamental. Y finalmente vamos a explicar un poco cuáles son las tendencias tecnológicas que están asociadas a la analítica de alguna forma. Primero, vamos a hablar un poco de fenómenos y datos, que creo que es lo principal para partir bien. Primero, un fenómeno es todo aquello que percibimos de forma consciente a través de los sentidos, es decir, nosotros percibimos qué es lo que está sucediendo en el ambiente. Los fenómenos pueden hacer referencia a sujetos que estamos identificando, puede tener que ver con eventos que están sucediendo en el tiempo, o puede tener que ver con estados cuando nosotros queremos saber cómo son las cosas en un momento determinado. Los fenómenos nosotros los vamos a estar viviendo continuamente en nuestra vida, en las organizaciones suceden todo el tiempo, y el secreto de toda la analítica de datos descansa en que nosotros tengamos la habilidad de recopilar los datos mínimos suficientes y necesarios para poder representar los fenómenos en el futuro. Es decir, puede haber una persona en un almacén, puede haber una persona en una ventanilla bancaria, puede haber una persona en un mostrador de ventas al público en general. Bueno, yo a través de los datos debo poder llegar a conocer qué sucedió en realidad a partir de los datos que yo vaya recopilando de los fenómenos que vaya yo viendo. Lo primero que debemos hacer, obviamente, es reconocer que los fenómenos están existiendo y reconocerlos como son, determinar qué datos son los mínimos que nos permiten, pues, reproducir. Imagínate tú que quieres saber o quieres controlar, por ejemplo, la asistencia del personal en una empresa. Tú dices, oye, yo quiero saber si la gente vino a trabajar o no vino a trabajar, en qué momento llegó, en qué momento se retiró. Pues probablemente tú digas, ok, pues el mínimo de información que necesito es tener un código de empleado, por ejemplo, y saber en qué hora, en qué fecha y qué hora ingresó a las instalaciones, y de alguna forma, pues saber también por qué puerta ingresó en un momento dado, etcétera. Pero habrá cosas que la verdad no son relevantes. Por ejemplo, yo no preguntaría para llevar un control de asistencia, oye, ¿y cómo venía vestida la persona? Ahí es donde tú empiezas a ver y decidir qué es lo que sí importa y qué es lo que no importa. Tú dices, sé que tengo un fenómeno que es el ingreso y salida de la organización en un control de asistencia. Yo necesito pensar qué datos son los que me permiten representar ese fenómeno de tal manera que sea utilizable para algún propósito que yo tenga. Aquí, pues, caemos en otra definición que es una observación. En estadística, sobre todo, vamos a estar mencionando mucho las observaciones. ¿Qué es una observación? Pues es el registro de un fenómeno, ¿sí? En forma de las características observadas por personas o por máquinas. Esto quiere decir que no necesariamente las personas tienen que registrar las observaciones. Muchas veces podemos hablar de que si yo, volviendo al ejemplo de un sistema de asistencia de personal, pues a lo mejor yo tengo ahí un lector biométrico en donde la persona pone su huella, no necesita otra persona estar registrando y validando lo que está sucediendo, percibiendo por los sentidos propiamente lo que está pasando. A veces una máquina pues puede hacer el trabajo. Muy importante, si no hay registro, no hay observación para efectos estadísticos. Si no hay observación ni registros, pues difícilmente nosotros vamos a poder suponer con toda claridad y certeza qué fue lo que ocurrió. Entonces las observaciones son muy importantes. Hay que tener las observaciones suficientes. No hay que caer tampoco en la exageración de registrar todo detalle mínimo, observando minuciosamente algunas cuestiones cuando no es muy relevante. Entonces hay que mantener por ahí el balance entre la generalidad para que sea económico el proceso de registro, pero suficiente detalle para podernos informar adecuadamente. Tenemos la definición de dato. La definición de dato pues es la representación simbólica, ya sea mediante números o letras,
de una característica cualitativa o cuantitativa de un fenómeno en un contexto dado. Un dato, pues es el valor estadístico que le corresponde a cada una de las características o features que más adelante vamos a ver. La definición de dato es importante tenerla para saber qué sí es un dato y qué no es un dato. Y una característica o feature, pues es el componente de una observación expresada en forma de dato. Aquí nada más estamos cuadrando las definiciones, si te fijas, para que tengas súper claro qué es una observación, qué es un fenómeno, qué es un dato y qué es un feature. Probablemente todo vaya a descansar en que tú tienes que empezar a trabajar la analítica de datos para ver cómo se comportaron los fenómenos a partir de las observaciones que tienes. Eso es lo que va a pasar. Quiero poder mencionar eso y que tú me entiendas justo lo que las definiciones están diciendo. Y fíjate bien, las características deben ser mínimas, suficientes y necesarias para describir el fenómeno. Eso ya lo mencionaba. Quiere decir que no debo ni registrar ni demasiado ni demasiado poco. Ahora hablemos un poco de la estadística. Ya dijimos que todo lo que vayamos nosotros a registrar, esas observaciones, pues van a terminar siendo útiles para trabajo estadístico. No nos engañemos aquí. La analítica de datos tiene que ver con los viejos procesos de estadística que ya teníamos. A lo mejor nada más les estamos llamando de una manera novedosa, diferente, pero al fin de cuentas son disciplinas técnicas muy relacionadas con la estadística. Tenemos que ver las cuestiones de frecuencias, de proporciones, de probabilidades, de muestras, de distribuciones de datos que siempre hemos manejado. Tenemos un montón de años manejando esos conceptos. Bueno, ahora estamos nada más agregándole un componente tecnológico que hace que podamos explotarlo de una manera increíble. Eso es todo. Entonces, la estadística no nos salvamos. Si, hay quienes dicen en este instante, oye, yo quiero entrarle bien fuerte al tema del machine learning, de la inteligencia artificial, pero no quiero ver matemáticas. No se puede. Necesitas manejar matemáticas. Oye, es que quiero meterme a la analítica de datos, pero la verdad es que le saco la vuelta a la estadística. No se puede porque estamos hablando prácticamente de lo mismo. Hablando de estadística, pues la estadística en definición es la ciencia que estudia los métodos científicos y matemáticos que se utilizan para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos. La analítica ahí está en ese inciso. Y también me permite obtener conclusiones válidas que soporten decisiones razonables con base a los análisis que yo voy haciendo. La estadística básicamente es eso. Hay dos tipos de estadística. Está la estadística descriptiva y la de estadística inferencial. Eso quizá ya lo conozcas. Yo nada más lo menciono así muy rápidamente. La estadística descriptiva, que es súper importante para la analítica de datos porque prácticamente la analítica de datos se trata de esto. Es la rama que se encarga de obtener, organizar y presentar los datos procedentes de un determinado conjunto de observaciones para poder analizar e interpretar fenómenos. Conceptos importantes, pues hay varios conceptos importantes relacionados con este tipo de estadística, que son la tendencia central de una variable, es decir, cómo se agrupan los datos en ciertos tramos de una escala. Hablamos de variabilidad, es decir, cómo cambian, cómo parecen tender a cambiar, y la distribución, que es cómo se están organizando las diferentes categorías de datos en un momento dado. Entonces, esas tres cosas las debes tener muy presentes en estadística descriptiva. La otra rama de la estadística, pues, es la estadística inferencial, que es la rama de la estadística que se encarga de generar predicciones, conclusiones y generalizaciones a partir de la aplicación de técnicas estadísticas sobre subconjunto de datos o muestras de datos. Aquí, conceptos importantes pues son los conceptos de muestreo, los conceptos de intervalos de confianza, validaciones de hipótesis que nosotros tenemos y evitar ciertos sesgos de información. Menciono la estadística inferencial porque pues estamos hablando de estadística, pero la verdad, cuando hablamos de analítica de datos, casi nos vamos a referir únicamente a la parte de la estadística descriptiva. Ya la estadística inferencial como que escapa un poco de los alcances de la analítica per se. Ahora,
habiendo yo dicho que casi todo lo que tiene que ver con analítica de datos tiene que ver con estadística descriptiva, pues tengo que hablarte de EDA o Exploratory Data Analysis. ¿Qué es EDA o el análisis exploratorio de datos? Pues históricamente te puedo mencionar que fue desarrollado por John W. Tukey en su obra en 1997. Y realmente pues lo que hizo Tukey es que agarró todas las técnicas clásicas de exploración de datos, de visualización de datos, y los puso juntos. Es decir, es una especie de compendio en donde puso todo lo importante para revisar los datos y más o menos entender su naturaleza. Los puso todos juntos. La finalidad de EDA o del análisis exploratorio de datos pues es que te permite organizar y preparar los datos para el análisis, detecta fallos en el diseño y obtención de datos, te empieza a decir cómo manejes los datos ausentes, cómo manejes los datos atípicos, y también sirve para comprobar ciertos supuestos subyacentes que hay algunas herramientas estadísticas que te van a solicitar. Por ejemplo, habrá algunas estadísticas, algunas técnicas que te digan, esta técnica funciona bien, sirve para esto, siempre y cuando la distribución de datos sea normal, por ejemplo. Entonces tú tienes primero que validar la normalidad de tus datos para luego poder intentar usar la técnica y tener un resultado favorable. A veces cuando tú usas una técnica estadística pero no cumples con los supuestos, sale un disparate de resultado y a lo mejor tú crees que está bien, pero no está bien porque la técnica estuvo bien aplicada sobre datos que no eran los apropiados para ese tipo de técnica. Si tú te fijas en EDA como una ruta, podrás ver que lo primero que tienes que hacer es obtener los datos. Ahí es, obtén los datos, garantiza al menos una muestra razonable de datos. Luego posteriormente, ya que tienes ese conjunto de datos, comienzas a prepararlos. Ahí haces codificaciones, ahí revisas categóricos, ahí cambias los tipos de datos, ajustas las precisiones, todo lo haces ahí y entiendes un poco las métricas que vas a utilizar. Después de que ya tienes tú ese conjunto de datos más o menos depurado, entonces procedes a hacer algunas análisis univariados, es decir, empiezas a jugar con las variables o con los campos uno por uno. Ahí empiezas a ver si hay datos ausentes, si hay datos atípicos, comienzas a entender los datos en cuanto a su tipo, en cuanto a su dominio, en cuanto a todo ese tipo de cosas. Posteriormente, ya que evalúas los campos, ahora sí ves qué tipo de supuestos se están cumpliendo con ellos. Los analizas esos supuestos subyacentes, como puede ser si tienen normalidad, qué linealidad tienen, si tienen por ahí presente homoscedasticidad, cosas de ese tipo. Y finalmente pues ya comienzas a hacer algunos análisis bivariados, que podrían ser identificar relaciones, ver ahí unos coeficientes de correlación o coeficientes de determinación, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces EDA transcurre de esa manera. Y si tú te fijas, cuando ya empecemos a ver bien analítica de datos a fondo, te vas a dar cuenta que la analítica va de eso, desde donde recuperas los datos y haces todo este tipo de transformaciones que están aquí en EDA, hasta que finalmente tú ya empiezas a sacar algunas razones estadísticas que te permiten llegar a ciertas conclusiones. Aquí en esta tabla no la voy a mencionar, nada más la voy a mostrar. Es un poco el tipo de pruebas que tiene EDA. Aquí yo estoy haciendo un señalamiento de que hay pruebas numéricas, univariadas y bivariadas. Hay algunos temas descriptivos, otras medidas de tendencia central, cuestiones de revisión de normalidad, dispersión y forma. Ahí está todo eso. Acá yo te estoy poniendo en la extrema, en la extrema derecha, te estoy poniendo qué tipo de dato es el que se necesita, si es cualitativo o cuantitativo, si es nominal, ordinal o intervalo y razón, cuáles puedes usar. Y también tenemos, obviamente, herramientas gráficas univariadas y bivariadas para que tú puedas empezar a revisar cómo son tus datos y qué es lo que te comienzan a decir. Todas estas tablas, aunque están ahí muy feas y cuadriculadas con puro texto,
Esto es lo que tú agarras y transformas en gráficos bonitos y hermosos en un dashboard. Pero sigue siendo esto, ¿ok? Ahora vamos a ver qué tendencias tecnológicas están relacionadas con analítica de datos. Primero, por ahí leí yo un artículo súper interesante de Gartner que habla de las tendencias en materia de analítica de datos en 2021-2022. Y lo que dice es que las empresas van a tender a ser data driven. ¿Qué significa que sean data driven? Significa que van a empezar a tomar sus decisiones a partir de información y de los datos. Es decir, ya no es la corazonada del jefe, ya no es las creencias, ya no es los supuestos que no tienen sustento. Ahora las decisiones van a tender a tomarse en función de los datos y de lo que los datos dicen. Eso compromete mucho a los analistas de datos. ¿Por qué? Pues porque van a ofrecer la materia prima prácticamente para todas las decisiones. Otra cosa que dice el artículo de Gartner es que la analítica va a tender a convertirse en un commodity. Como sabrás, un commodity pues es una habilidad que si la tienes no te representa ningún valor agregado. Pero si no la tienes, representa una gran desventaja para ti. Es como ahorita las empresas que tienen energía eléctrica. Tú dices, oye, si tiene energía eléctrica, no le da ventaja competitiva de ningún tipo. Asumo que la tiene. Pero si la empresa, si una organización no tiene energía eléctrica, prácticamente está fuera del mercado muchas veces. Entonces, de eso se tratan los commodity. Lo que dice Gartner es que eventualmente toda persona que el día de hoy maneja datos, es decir, que su trabajo tiene que ver con estar agarrando hojas electrónicas y base de datos, estar jugando con los datos, va a tener que hacer su propia analítica. Hoy en día, muchas veces, los trabajos de analítica se los encargas a un especialista en analítica. Tú agarras los datos y le dices al especialista, hazme ciertas gráficas, hazme cierto análisis y te lo entrega. Pero eso va a desaparecer con el tiempo y en el corto plazo. Quien va a tener que hacer ese trabajo de analítica vas a ser tú mismo. Ya no va a haber una persona que te lo haga. Es como hace tiempo cuando, no sé si ustedes se acuerden, había gente que no sabía manejar Word y no sabía manejar Excel y no sabía manejar Outlook y le pedían a alguien más. Había personas en la organización cuyo trabajo era redactar en Word lo que alguien más no podía hacer y se valía porque mucha gente no se había subido a la tecnología. Hoy en día tú sabrás que no hay nadie que te vaya a hacer un documento en Word. Tú tienes que hacer tu documento en Word, tú tienes que hacer tu hoja electrónica. Bueno, la analítica va para allá. Tú tienes que aprender a hacer tu propia analítica de datos. Una tercera cosa que dice Gartner, pues es que la analítica de datos va a ser un factor para elevar el valor comercial de las organizaciones y son las que en muchos casos van a llegar a sobrevivir con el tiempo, ¿no? Entonces, ahí, eso es lo que dice Gartner. La conclusión, ¿cuál es? Te conviene aprender analítica de datos, te conviene aprenderlo ya, porque, como dicen, al mal paso darle prisa. Si no lo dominas, te conviene dominarlo de una vez para que la ventana de ganancia del conocimiento sea mayor y sea más amplia. Y ahora hablemos de algunas tendencias que suenan mucho. Esta filmina la puse en el curso por una razón, porque en ocasiones veo que la gente habla de analítica de datos y ciencia de datos y big data como si fueran lo mismo, como si fueran parte de una misma cosa. Yo creo que hay que aprender a diferenciar cada cosa. La analítica de datos, como ya estamos mencionando, pues tiene que ver con entendimiento de los datos, usando la estadística descriptiva, técnicas de análisis y de visualización. Aquí no hay vuelta de hoja. Tú quieres ser analista de datos, tienes que aprender un poco de estadística descriptiva, tienes que aprender un poco de presentación de información en tablas de datos, tienes que aprender de herramientas gráficas de visualización. Me estoy refiriendo a gráficos de barras, de líneas, de dispersión, gráficas de caja. Todo eso debes saberlo representar, entenderlo e interpretárselo a otros. ¿Qué conocimiento debes tener? Pues ya decía, estadística, graficación, diseño, y necesitas tener un profundo conocimiento del negocio o de la organización donde estás. Es decir, tú necesitas conocimiento de aquello que estás hablando. Que esa es una gran ventaja de la analítica de datos. Cualquier persona que trabaje con datos
en una organización en donde su conocimiento y experiencia respecto a la organización, su cultura y su operación puede hacer analítica de muy buena calidad y puede llegar a explotar muy bien la analítica de datos. Menciono esto porque vas a darte cuenta que las otras disciplinas no necesariamente exigen que conozcas del negocio y de la organización y de la operación. Fíjate bien, la ciencia de datos, por otro lado, tiene que ver con generar modelos inferenciales e interpretativos, manuales o automatizados para la toma de decisiones y operacionalización de actividades. Incluye ramas como el Machine Learning, incluye ramas como la inteligencia artificial, incluye ramas como el clusterizado, propuestas basadas en datos, etc. La ciencia de datos va más allá todavía de analítica, como que incluye la analítica como fundamento, pero no se especializa en la analítica. Más bien tiene que ver con el procesamiento matemático avanzado de todo lo que está para generar patrones, identificar patrones, crear algoritmos de aprendizaje autónomo. Entonces, la ciencia de datos va más allá de la analítica, requiere otras cosas. Las personas que quieran hacer ciencia de datos obviamente tienen que tener conocimientos un poco de estadística inferencial, pero la verdad es que su conocimiento base tiene que ser fundamentos matemáticos algorítmicos. Aquí, si tú dices yo quiero ser científico de datos, pues tienes que entrarle a matemáticas fuertes y entrarle muy bien, con modelos complejos. Ahí no te salvas de eso. La tercera tecnología que te quiero mencionar es el Big Data. Big Data se cuece aparte. Big Data no es que tengas unas bases de datos enormes, que digas tú, híjole, es que tengo una base de datos de muchos gigas en mi empresa, en mi servidor. Quiere decir que ya estoy hablando de Big Data. Big Data no tiene nada que ver con eso. De hecho, si tú tienes toda tu información, por grande que sea, en un servidor, automáticamente ya no es Big Data. Porque Big Data tiene que ver con cantidades inmanejables de información en un solo server, en una sola infraestructura. Big Data tiene que ver con que tienes múltiples fuentes de datos en muchas partes. Tiene que ver con bases de datos estructuradas SQL y no SQL. Tiene que ver en una base de datos distribuidas a nivel global. Imagínate tú un Twitter, imagínate un Facebook, en donde la información está regada en múltiples partes. Y hay que encontrar la manera de integrarlas como si estuviera una sola base de datos, aunque no lo está. La gente que esté metida con Big Data tiene que entender muy bien de estructuras de datos, de base de datos de todo tipo. Tiene que ver telecomunicaciones, tiene que ver protocolos de comunicación, tiene que ver cuestiones de seguridad, de encriptación de paquetes. Si te fijas, no tienes nada que saber incluso de analítica. Tú dices, oye, ¿la analítica qué tiene que ver con Big Data? Probablemente nada, porque Big Data te provee cierta información para que luego hagas analítica. Entonces, dependiendo cuál sea tu orientación, tú podrás decidir qué es lo que te interesa. Si tú dices, lo mío es Big Data, yo te puedo decir, no necesitas mucho de prepararte de estadística y ese tipo de cosas. Prepárate en matemáticas, en telecomunicaciones. Si lo que quieres ser es un analista de datos, yo te recomiendo que comiences a entender muy bien el negocio, la organización, sus procesos, sus flujos y que entiendas estadística descriptiva a la perfección. Y luego te aventures en el conocimiento de un lenguaje que permita la analítica como es Python o R y que te metas con herramientas gráficas que te permitan hacer las cosas fácil como Power BI o Tableau. Ya si te quieres meter en el rubro de ciencia de datos, pues como supuesto partimos en que ya podrías hacer analítica, aunque a lo mejor no es lo que vas a hacer, y que te vas a meter en modelos predictivos matemáticos complejos. Entonces tú sabes qué es lo que quieres hacer y tú decides qué es lo que vas a necesitar aprender para poder hacerlo.